Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hola, muy buenos días. Les doy la bienvenida a Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, por supuesto en colaboración con el Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuestra entidad. Es un gusto saludarles y llegar cerca de ustedes gracias a la señal de Canal 8 y de la 99.1 de FM y 1050 de AM. Mi nombre es Evelyn Vázquez y tengo el honor de compartir cámaras y micrófonos con nuestra presidenta de la comisión, la maestra Charlyn Ramos Hernández. Bienvenida, maestra, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos como cada martes a las 10 de la mañana para conocer sobre sus derechos humanos, cómo protegerlos y por supuesto cómo respetarlos a las demás personas. Y pues ahora hablando de un temazo, el temazo que es justamente pues las protecciones constitucionales de las que gozan ciertas personas servidoras públicas en nuestra entidad y también a nivel nacional, que es el llamado fuero. Le damos la bienvenida también a nuestra invitada de honor. Ella es la maestra Marina Garmendia, es politóloga y especialista en Derecho Político. Muy buenos días, maestra, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana y pues buenos días a todas las personas que nos hacen favor de ver y escuchar. Hoy hablaremos de una figura que ha generado sin duda muchas dudas, opiniones, debates, tanto en México como en el mundo, y es el fuero. Vamos a enfocarnos en qué es, para qué sirve, por qué cada vez más personas se preguntan si debe o no mantenerse, este tema que está tan de moda y tan surgiente. Y vamos a platicar primero, pues en la parte básica, sobre qué es el fuero y cuál fue su razón de ser originalmente como sistema, dentro del sistema democrático, maestra. Claro que sí. Mira, el fuero podemos decir que es un instrumento jurídico, pues un privilegio también, un derecho también, una prerrogativa que tienen aquellas personas que desempeñan un cargo público. Por la relevancia del mismo, pueden estar expuestas a diversas acusaciones, a diversos señalamientos que podrían obstaculizar el desarrollo de su función. El fuero tiene un origen muy antiguo, prácticamente existe en todo el mundo, y si bien cada país, digamos, fue desarrollando o fue surgiendo por una condición distinta, en términos generales podemos ver que aparece cuando en las monarquías, en donde solamente es el rey, el monarca, el que toma todas las decisiones, empiezan a aparecer los representantes de otros grupos sociales y se crea el parlamento o los cuerpos legislativos. Y entonces tenemos que los monarcas, cuando no les gustaba algún planteamiento de algún legislador, pues lo que hacían era retirarlo, inventarle o decir que había cometido cierta falta o cierto delito, entonces lo retiraban del cuerpo legislativo e incluso, bueno, pues lo que hacían era matarlo, ¿no? O tratar de matarlo o de eliminarlo, porque se trataba de voces que incomodaban ya al monarca cuando hacían críticas a algunas acciones que éste tomaba. De tal forma que el fuero, digamos, empieza a verse la necesidad de proteger a estos representantes populares de lo que podían hacer los monarcas contra ellos, y aparece el fuero. En España tiene un origen distinto. En España, sobre todo, el fuero fue el privilegio que tenían algunos propietarios de tierras y el monarca les concedía una protección como una especie de título de propiedad de las tierras que ellos estaban cultivando. Pero casi en todo el mundo sí tiene que ver con la controlar, digamos, proteger a los representantes de lo que hacían los monarcas, ¿no? Un poco porque dices, ¿qué tiene que ver con la democracia? Bueno, en la medida en que las monarquías fueron sustituidas por repúblicas, por gobiernos democráticos, entonces sigue existiendo la figura del fuero porque también están los poderes. Tenemos, en lugar de un monarca, bueno, hay un poder ejecutivo, un presidente, presidenta, pero también están los cuerpos legislativos, o como en México, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y entonces se trata de proteger las esferas de poder.
que ni de pronto los legisladores, por ejemplo, quieran atentar contra el presidente o presidenta y decir, bueno, es que cometiste X falta y entonces te vamos a destituir, o al revés, que el presidente o presidenta diga, no, este legislador o estos legisladores están actuando en mi contra y entonces yo los quiero destituir o eliminar del puesto que están ocupando. Entonces, el fuero es esta protección que permite que en el desempeño de su cargo, ya sea del Poder Ejecutivo o también del Poder Legislativo, incluso integrantes del Poder Judicial, estén protegidos para expresarse libremente, para poder hacer críticas sobre los otros dos poderes, o sobre su propio poder en el que están formando parte, y para tomar aquellas decisiones que van a afectar probablemente algún interés, algún grupo de interés, y que no vayan a ser por ese motivo presionados, obstaculizados, amenazados, ¿no? Entonces, el fuero, si bien es cuestionable, como tú señalas, y bueno, hay un debate, es un instrumento muy importante. Claro, y nace a partir de una necesidad histórica, no es que a alguien se le ocurrió, es que se vio la necesidad de que existiera porque ya estaba fundamentado su existir. Entonces, Presidenta, desde la perspectiva de derechos humanos, ¿cómo se relaciona el fuero con la protección del ejercicio libre, sobre todo cuando hablamos de cargos públicos? Claro, pues por supuesto, inmediatamente lo que primeramente vale aclarar es que la protección del fuero no es hacia la persona. A veces se ha malinterpretado esta parte, ¿no? Y como bien lo mencionaba nuestra experta en esta ocasión, la licenciada Marina, no se trata de proteger a la persona porque la persona sea, no sé, como superior. Ajá, o sea imposible, que incorruptible, ¿no? O sea, por supuesto todas las personas tenemos estas capacidades. Lo que se está protegiendo con el fuero es la función pública. Eso es muy importante identificarlo porque lamentablemente como el ejercicio de esta protección a lo largo de la historia de cómo ha evolucionado y cómo se ha vivido, ¿no? De manera histórica en nuestro país y a nivel mundial, porque también pareciera que se piensa que como que el fuero es una cosa de los mexicanos, ¿no? Y que es un asunto nada más de México, y en realidad es una protección que se encuentra pues ya contemplada en prácticamente todo el mundo. Y el objetivo es justamente cubrir y proteger la función pública. Esa función, esos cargos que se consideran que son de tan importancia, tan relevantes para el funcionamiento del Estado en su conjunto. Eso es lo que protege la figura del fuero. Y no significa necesariamente que sea que una persona tiene carta blanca para hacer lo que quiera y entonces no puede tener consecuencias de nada. Eso no es el fuero. Eso es importante dejarlo claro para que las personas podamos entender realmente de qué se trata cuando estamos hablando de este tipo de figuras legales que son muy complejas, no solamente porque de por sí, desde su creación jurídicamente hablando, es una figura compleja, sino realmente en la práctica, ¿no? Cómo se ha desarrollado y cómo se vende también de una manera mediática o cómo se comunica a la sociedad, pues en estas situaciones en las que, pues yo tengo fuero, no me puedes hacer nada. Ese mensaje no es cierto, no es correcto y jurídicamente hablando tampoco está sustentado. Entonces lo que como lo que protege la función pública, lo que hace esta inmunidad procesal, que es lo que es el fuero, no significa que tú puedes hacer lo que quieras y nadie te puede hacer nada solo porque tengas un cargo público que tenga fuero, porque tampoco todos los cargos públicos tienen fuero. Precisamente como lo que se protege es la función pública, que es tan importante para que pueda funcionar el Estado en su conjunto. La idea es, pues, si esta persona se tiene que estar dedicando en el cargo a defenderse de acusaciones que se realizan mientras está en el cargo, no va a poder realizar el cargo. Y el cargo es demasiado importante, la función que realiza esta persona en este cargo es demasiado importante para el Estado en su conjunto. Entonces lo que hace el fuero es justamente decir, mientras esta persona está en esta importantísima responsabilidad,
que no se le procese penalmente, porque tampoco es cualquier tipo de responsabilidad, es una responsabilidad penal, para eso está esta protección especial. Entonces, que no se le encarcele, que no se le saque de la estructura del gobierno para pues una responsabilidad de esta naturaleza, para proceder penalmente contra una persona por la función tan importante que está desarrollando en el gobierno. Entonces, entendiendo esto, por supuesto que tiene toda una relación que ver con en materia de derechos humanos, porque uno de los derechos humanos es justamente el derecho al acceso a la justicia, el derecho al acceso a la tutela judicial, es el derecho a que el Estado sirva, a que el Estado le sirva para las protecciones, para los servicios, para lo que tiene que servir a la ciudadanía. Y si las personas, porque el Estado por supuesto es un ente creado jurídicamente hablando, pero somos personas las que en cada posición pues que cumplimos dentro de esta figura enorme que es el Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los entes autónomos, las secretarías, ¿no? Todo esto que conocemos como el Estado, cada persona debe de cumplir una función particular, y evidentemente hay personas que cumplen una función todavía más importante, más crucial para que el Estado en su conjunto funcione. Si tú atacas a una persona, no le permites realizar esa función tan importante, la lógica del sistema jurídico que promueve esta protección del fuero es: entonces dañas al Estado en su conjunto y le impides cumplir con sus obligaciones. Por eso, y solamente por eso, es que se genera esta estructura de este fuero y de esta protección para proteger al Estado en su conjunto de una situación que de manera arbitraria, ¿verdad?, se pueda estar generando para afectar esta función tan importante del Estado. Esa es la lógica en general, y por supuesto que esta lógica protege derechos humanos al garantizar que el Estado como su conjunto no se vea afectado de una manera tan sustancial que pues no le permita realizar sus funciones públicas a las que tiene obligación de cumplir. Qué interesante verlo desde esta perspectiva de protección a la función pública y no a la persona, porque tiene mucho sentido. Si no está la persona, evidentemente esa función deja de existir y tiene un propósito y tiene una importancia en la ciudadanía y con la comunidad. ¿Quiénes tienen fuero en México? En México tienen fuero el presidente de la República, tienen fuero los gobernadores, tienen fuero los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también el fiscal general de la República y secretarios de despacho. Fíjate, este fuero, estoy mencionando, es para el caso de delitos federales. Uh-huh. Si hay también, lo mismo que pasa a nivel federal, lo encontramos en los estados. Entonces, en los estados, cada constitución señala qué funcionarios públicos tienen acceso al fuero. Perdón, en el caso federal y local también están diputados, diputadas y quienes integran el Senado, ¿no? Los legisladores, en pocas palabras. Entonces, si nosotros vemos, se trata de personas durante el ejercicio de su cargo, como bien nos señala la presidenta de la comisión, que van a estar protegidos en dos aspectos. Por un lado, como nos lo explicaba, para no ser sujetos a un procedimiento judicial, que puedan ser detenidos, encarcelados, pues llevados, digamos, a todo un tema de un litigio, de un procedimiento penal. Y la otra parte es muy importante, que tiene que ver con su derecho de expresarse libremente, sobre todo en el caso de legisladores, y de poder votar según pues su partido o su conciencia. Entonces el fuero también tiene esta otra protección. Excelente, pues sí, lo que no entendemos no lo podemos exigir, sin duda. Qué importante el tema de hoy. No se pierdan lo que viene después de este corte. Regresamos. Estás escuchando Por el Respeto de tus Derechos. Estamos en una breve pausa. En unos
unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sur California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sur California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. ¡Párale a la violencia! No hay violencia pequeña. Sin embargo, ponerle niveles nos ayuda a ver la manera en la que escala y que puedas detenerla desde la primera agresión. Para esto sirve el violentómetro, herramienta que permite identificar los distintos tipos de violencia y cómo pueden ir escalando. ¡Párale a la violencia! Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México? De vuelta aquí en Por el Respeto de tus Derechos. El día de hoy estamos hablando sobre el fuero. Ya platicamos un poquito de qué es el fuero, de sus implicaciones. Ahora es momento también de hablar del otro lado de la moneda, que es el desafuero. ¿Cuándo se puede quitar el fuero a una persona? ¿Qué implica este proceso? ¿Y por qué muchas veces genera tanta controversia? Quisiera empezar preguntando, maestra, ¿qué es el desafuero y en qué casos puede aplicarse? Claro, mira, el desafuero es el procedimiento mediante el cual se quita lo que conocemos como fuero o la protección, y esto se decide según el funcionario de que se trate. En el caso del presidente de la República, si se presenta una denuncia contra él, en el Senado se recibe la solicitud de una fiscalía o la procuraduría para que pueda ser sujeto de un procedimiento de investigación y, bueno, un procedimiento como cualquier persona si te llegan a denunciar o a presentar algún tipo de queja. Entonces, en el caso del presidente de la República, su
su asunto, digamos, tendría que ser resuelto por el Senado por una mayoría. En el caso de los otros funcionarios que yo estaba señalando, como sería un gobernador, un diputado, un fiscal también, es decir, el otro grupo de funcionarios, quien recibe la solicitud del desafuero, ¿verdad?, de quitarle este derecho de ser protegido, va a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se forma una comisión instructora, una sección instructora, así se le llama, que integran 4 legisladores y legisladoras, y ellos analizan el expediente, analizan la solicitud que se les presentó, y si encuentran algunos elementos que puedan dar pie a pensar que efectivamente la persona cometió un delito, entonces elaboran un dictamen, y el dictamen podría ser a favor de que se elimine el fuero, o bien un dictamen en que se desecha la solicitud que se presentó por la autoridad judicial, y bueno, entonces tendría que seguir ejerciendo su función. Hay que decir, fíjate, que este es un tema que llama siempre mucho la atención, porque tenemos casos que detonan, digamos, ¿no?, que detonan el debate, pero han sido pocos realmente los procedimientos de desafuero que ha habido. De presidente no se conocen, ni no ha habido ninguno, digamos, de 1917 para acá, de la Constitución del 17, y en el caso de otros funcionarios públicos han sido realmente muy pocos, no tengo exactamente el número, pero podemos verlos en los distintos momentos en que han surgido. Y se han presentado alrededor, bueno, sí tengo el dato, no es que lo tengo que buscar aquí en mis tarjetas, se han presentado alrededor de 50 solicitudes de desafuero, y estamos hablando, igual voy a poner ese punto de partida en la Constitución del 17, y solamente algunos han llegado a la sección instructora y que luego se conozca cuál ha sido su resultado. Porque realmente no, fíjate, han sido 53 solicitudes, y de muchas de ellas no sabemos cómo es que se ha resuelto, un poco quedan ahí como lo que decimos la congeladora. Y no hay más información porque la Cámara de Diputados ha dicho que como están en proceso no pueden hablar de ellos. Y bueno, el asunto es que entonces no hay mucha información de por qué sí han procedido algunos y otros no. Uno de los primeros, digamos, que se conoce es de 1935, fue contra un legislador, y realmente se le acusaba de un delito menor, no era un caso muy grave, pero lo que estaba aquí en juego eran corrientes a favor del presidente Cárdenas y a favor del expresidente Calles. Estoy en 1935. Y este diputado, Manuel Riva Palacio, estaba a favor de los callistas. Entonces, él era digamos, la voz o el líder del grupo de callistas ya en un gobierno cardenista. Y la solicitud de desafuero tuvo que ver más con una estrategia política que realmente con un delito que él hubiera cometido o un delito grave. Lo mismo ocurre en 1945, donde hay 3 legisladores de Tabasco. Uno de ellos, el papá de Roberto Madrazo, que es priista, que después fue candidato a la presidencia de la República, y ellos 3 estaban a favor de un candidato distinto del que, digamos, aparentemente tenía el favor del presidente de la República. Se les acusó de estar utilizando credenciales falsas para favorecer la entrada de algunos migrantes. Entonces, pues digo, el delito tampoco era mucho peso, pero sí estuvieron a punto de desaforarlos, nada más que ellos renuncian primero, ¿no? Entonces ni siquiera avanzó el caso. De ahí nos vamos hasta 1947, y aquí es un político michoacano que después incluso va a ser gobernador, y también no estaba, digamos, políticamente
con los grupos que dominaban el escenario político de su entidad y entonces presentaron una denuncia. Él sí fue desaforado, pero probó su inocencia y regresó a la Cámara e incluso después es gobernador de Michoacán. Se trata de Félix Ireta Viveros. Aquí nos vamos hasta del 47 hasta 1983, nada más voy a dar los años para no tardarme mucho, 2010, 2016, 2018 y 2021, que ha habido 3 casos. Pero yo creo que el procedimiento de desafuero que más llamó la atención y del que más se habló fue evidentemente el del expresidente Andrés Manuel López Obrador del 2005. Pero no han sido muchos casos, incluso si tuviéramos más tiempo, podría hablar yo de cada uno de ellos. Claro, y hablar de desafuero también es hablar de riesgo, porque ¿qué riesgos existen cuando hay desafuero, pero se convierte en una herramienta política más que en un mecanismo legal? Es que el fuero de alguna manera sí es una inmunidad procesal legal, ¿no? O sea, es esta protección legal para pues proteger la función pública y la persona mientras está en ese cargo cubriendo esa importantísima función para el Estado, pero necesariamente sí es una herramienta con un carácter político, ¿no? O sea, eso también es importante entender la figura pues en toda su concepción para precisamente poder entender de qué se trata, porque como bien platicábamos, si no lo entendemos, lamentablemente termina sucediendo otro tipo de violaciones a derechos humanos que devienen de la ignorancia y del mal entendimiento de este tipo de herramientas que existen, ¿no? Porque en efecto, si no entendemos que tiene este carácter político y nos pensamos que solamente es una cuestión enteramente legal, estamos dimensionando una situación humana, ¿no? O sea, la estamos sacando de este contexto. Y pues, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ahora lo vemos en redes sociales, ¿no? Estos linchamientos mediáticos que se dan solo porque alguien posteó algo y deja de ser la opinión de alguien y se convierte en una sentencia casi, ¿no? Y a veces está la sentencia del juez que dice, oye, no es cierto que pasó esto, y aún así se le sigue dando más valor a la opinión que alguien dio sin ninguna evidencia, sin ningún fundamento, a pesar de tener una sentencia, por ejemplo, que viene ya de un juez que demostró todo esto. Entonces, por eso es que se habla de este tipo de situaciones de linchamientos mediáticos, y devienen necesariamente de que como sociedad todavía nos falta mucho madurar para poder identificar estas diferentes caracteres y dimensiones de procesos tan complejos como lo puede ser un tema de un juicio de procedencia, como es el nombre legal de lo que comúnmente se le conoce como el desafuero, ¿no? Y a veces, lamentablemente, lo que pasa es que porque se resuelva un juicio de procedencia en sentido positivo, asumimos que es culpable la persona de lo que se le está imputando, de lo que se le está atribuyendo, de la misma manera como que no se deseche o que se resuelva en sentido negativo, equivale a que la persona es inocente o no culpable de lo que, o no hay elementos de lo que se le está señalando o atribuyendo, ¿no? Si no entendemos estas dimensiones necesariamente políticas, sociales, culturales, aparte de lo legal, pues necesariamente entramos en este tipo de situaciones, enjuiciamientos que generan tanto daño a la sociedad, como lo que decíamos al inicio, ¿no? Desvirtuar el fuero y decir que solo porque una persona tiene fuero puede hacer lo que quiera, puede cometer todos los delitos que quiera y nadie le puede hacer nada, ¿no? No es así, así no funciona el fuero. Y seguir fomentando esa cultura de esta falsa impunidad, lo que genera es a lo mejor desincentivar a las personas que pues que están siendo víctimas de estas situaciones y que tienen todo su derecho de ir y presentar sus denuncias, porque de alguna manera piensan que como tiene fuero, entonces puede hacer lo que quiera. Entonces, pues, ¿para qué denuncio, no? Si la persona puede hacer lo que quiera, no le va a pasar nada nunca, pues entonces no presento la denuncia. Y desde ahí entonces ya garantizamos la impunidad.
Desde el momento en el que no presentamos una denuncia, que consideramos que tenemos elementos, una víctima considera que se están pues violando sus derechos o se está generando un delito en su contra, ya no pone la denuncia, garantiza impunidad por esa sola decisión. Por eso es tan importante dimensionar los temas de manera correcta, porque también el hecho de que alguna persona servidora pública se le declare procedente el juicio en este sentido, lo que se le conoce como el desafuero, por cuestiones de índole política, también genera un daño a la sociedad, porque entonces lo que permitimos como sociedad en este sentido es que pues nos quitamos la oportunidad de tener una buena persona, un buen servidor, servidora pública que estaba verdaderamente cumpliendo con esta función tan importante, una función pública para beneficio de una ciudadanía que es removida por otras situaciones que son de índole política. Nosotras regresamos después de este corte. Estás escuchando Por el Respeto de tus Derechos. Durante la temporada. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado, limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERT-BCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. ¡Párale a la violencia! No hay violencia pequeña. Sin embargo, ponerle niveles nos ayuda a ver la manera en la que escala y que puedas detenerla desde la primera agresión. Para esto sirve el violentómetro, herramienta que permite identificar los distintos tipos de violencia y cómo pueden ir escalando. ¡Párale a la violencia! Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con...
Ya regresamos aquí a Por el Respeto de Tus Derechos, recordándoles que si se perdieron alguno de nuestros programas, lo pueden ver también a través de nuestras plataformas de Facebook, YouTube y Spotify, desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, como cedhbcs.com. Así lo pueden buscar. Sin .com, CDHBCS es nuestro número de usuario, nombre de usuario, que lo van a encontrar. Y hasta ahora hemos hablado de los conceptos legales, pero también el fuero impacta en la percepción ciudadana, en cómo percibimos la justicia, la democracia, cómo construimos instituciones fuertes con servidores públicos, personas servidoras públicas responsables, y sin privilegios que los alejen de su deber frente a la ciudadanía, que creo que esa parte es muy importante. Maestra, ¿cómo influye el fuero en la percepción que tiene la ciudadanía sobre la clase política en México? Sí, mira, se piensa comúnmente que el fuero da impunidad, es decir, están protegidos, pueden hacer lo que quieran, nadie les va a decir nada, son unos delincuentes que gozan de fuero, de este privilegio que los vuelve inmunes. Es, digamos, lo que se piensa, y yo lo decía porque nos viene este tema cuando tenemos algún caso que se conoce y se vuelve mediático, y bueno, pareciera entonces que la solución es quiten el fuero. Hay que eliminar el fuero de la Constitución y que todos seamos iguales, que se les trate como un ciudadano común. Y aquí vale la pena detenerse y reflexionar en todas las aristas de este caso. En primer lugar, cuando se trata de gobernantes que nosotros elegimos, o sea, presidente, gobernador, alcaldes en el caso local, diputados, senadores, creo que nosotros, las personas que vamos a votar, tenemos que fijarnos en qué antecedentes tienen, de qué tipo de personas se trata, para que votemos por ellos y lo que vemos es un expediente limpio, personas que han aportado, que tienen un sólido prestigio. Y al contrario, cuando hay personajes que se han visto vueltos en escándalos, que tienen incluso antecedentes de golpeadores, como es el caso que tiene la persona, digamos, del último asunto que se ha visto de Cuauhtémoc Blanco, él había sido denunciado ya por su primera esposa como golpeador y bueno, tiene una serie de expedientes abiertos por corrupción, por enriquecimiento ilícito. Entonces, ese tipo de personas no deberían ser postulados por los propios partidos políticos. En un primer momento, los partidos tendrían que elegir a los mejores cuadros y después nosotras, las y los electores, revisar estos antecedentes y darle nuestro voto a quienes no tengan este pasado o estos elementos que nos harían dudar o desconfiar de ellos. En segundo lugar, creo que es muy importante que las fiscalías o procuradurías hagan su trabajo. Como dice la maestra, se necesita la denuncia, aun cuando sea una denuncia contra un funcionario, funcionaria pública o legislador, es importante presentarla, porque en la medida en que transcurre el periodo por el que fueron electos o designados en su caso, van a poder ser perseguidos, es decir, la inmunidad o la protección no va a durar toda su vida, solamente el periodo durante el cual están ocupando un determinado cargo. Entonces tenemos ese segundo elemento. Las fiscalías tienen que hacer, las personas presentar sus denuncias. Vemos que el ciudadano es muy importante. ¿Cómo vota? ¿Por quién vota? Y en este caso, denunciar. Y de la denuncia, la Fiscalía tiene que integrar expedientes más sólidos para que sean considerados por la sección instructora. Ahora, la sección instructora de la Cámara de Diputados o senadores también puede hacer mejor su tarea. En el caso reciente, lo que se ha criticado es que si la sección instructora vio que el expediente o los elementos eran muy débiles, podían haber pedido más y hacer otro tipo de investigaciones. Entonces,
digamos, no decir no, tiene muy poquitas pruebas o las pruebas no sirven y entonces lo desechamos. No, diputados y diputadas pueden profundizar en las investigaciones, pedir más elementos a la Fiscalía y entonces con un expediente más robusto, pues poder hacer un dictamen, ¿verdad? En caso de que encontraran todos estos elementos, hacer un dictamen que va a ir al Pleno de la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores para que se pudiera hacer este juicio de procedencia, declarar la procedencia de la acción legal o el desafuero. Entonces, todas las instancias estamos involucradas, tanto quienes toman las decisiones como nosotras y nosotros como parte de la ciudadanía. Y mira, ya encontré el dato, solamente ha habido 11 casos de 1917 a la fecha, solamente ha habido 11 casos en que han llegado figuras políticas a la Cámara de Diputados o de senadores para juicios de desafuero. Entonces, no es el fuero el instrumento que está protegiendo a delincuentes, agresores, acosadores. No, hay un problema en la investigación y en la aplicación de la justicia. Entonces sí creo que hay que dejar de ver a las personas que ocupan un cargo público como intocables, porque pueden estar protegidos, pero solamente durante el tiempo en que dura su encargo, pero además sí pueden ser sujetos de este procedimiento para poder hacer una acción penal en su contra. Entonces no es cierto, ¿no? Que el fuero es algo que ya tiene protegida a toda la clase política y que por lo tanto los convierte en personas inmunes, ¿no? O superiores o diferentes al resto de los demás. Claro que sí, vale la pena recordar también que en una democracia la rendición de cuentas no es opcional. Presidenta, ¿por qué es importante que la ciudadanía comprenda también este tema, estos procesos, incluso si no tenemos una formación jurídica? Precisamente porque el sistema en el que nos regimos de manera democrática, por ejemplo, cuando uno va a alguna tienda de conveniencia a comprar un agua, ¿no? Puedo garantizar que la mayoría de las personas no va a saber en qué artículo de qué ley viene que me tienen que cobrar el IVA por esa agua que estoy comprando, ¿no? Y por qué un agua sí y otra agua no, porque de verdad así funciona nuestro sistema legal, ¿no? O sea, es tan específico para ciertas cosas que cierta agua sí tiene cierto impuesto y cierta otra agua ya no tiene cierto impuesto. Y dices, pero ¿cómo? Si al final del día, y la verdad es que no importa que no tengamos todo este conocimiento jurídico para identificar, es que está el artículo de tal ley del IEPS, o sea, realmente así vivimos nuestra vida, así vivimos en este sistema normado, reglado, en este sistema democrático en el cual vivimos ahora, que son ficciones jurídicas, todas ellas, todas y cada una de ellas, y son acuerdos que sabemos que tenemos que respetar porque existe el sistema que lo contempla y que contempla un conjunto de consecuencias por no cumplirlo, por no respetarlo. Por eso es que existe el sistema de derecho, ¿no? Porque antes de que tuviéramos este sistema muy elaborado de derecho, pues era cada quien hace lo que quiere y era la ley del más fuerte y podías hacer lo que pudieras tener la fuerza para hacer. Eso era lo que regía o lo que nos regulaba de alguna manera antes, ¿no? Y ahora tenemos este conjunto de sistemas legales, reglas impuestas e instituciones que se encargan de aplicar cada una de estas reglas y aplicar las sanciones y las consecuencias de no cumplir con cada una de estas reglas. Entonces, cuando entendemos eso y entendemos a nivel general, si entramos en una dinámica en la cual también nos permitimos fomentar la ignorancia de lo que es una figura tan compleja como por ejemplo el fuero, y seguimos fomentando esta idea, esta concepción general de que el fuero es lo que permite la impunidad para ciertas personas, lo volvemos una realidad, lo volvemos nuestra realidad, y lo volvemos la realidad de las víctimas, y lo volvemos la realidad de las instituciones, y entonces se vuelve la realidad del Estado en su generalidad. Por eso es tan importante, por ejemplo, el papel que comentaba la licenciada Marina, justamente es identificar si estamos tan seguros y tan seguras de que el fuero es lo que permite la impunidad, entonces vamos a quitarlo.
pero los números y los datos y las letras no nos están arrojando ese resultado. No me importa, pero me siento. ¿Cómo me siento? Si yo me siento que eso me da más justicia, entonces está bien. Y entonces anulamos todas esas otras expresiones objetivas que nos permitan entonces sí entrar a las conversaciones y las dinámicas que realmente necesitamos entrar, que son las difíciles, porque siempre nos queremos ir por la respuesta fácil. Ya quitamos el fuero, ya se acabó la impunidad. Y si realmente quitando el fuero lográramos que se acabe la impunidad, por supuesto sería una gran propuesta. Pero realmente lo único que estaríamos provocando es quitar esas protecciones de las funciones del Estado, para que el Estado pueda garantizar y cumplir con estas funciones tan importantes de regular y de proteger a la ciudadanía en estas funciones. Entonces, a lo que le tenemos que estar entrando es a los debates no simplistas, a los debates difíciles, a realmente atender las situaciones y las causas de fondo, y por supuesto, como a la ciudadanía nos toca también identificar pues cuál es el papel que cada uno de nosotras y de nosotros estamos jugando en este tema. Al elegir, al votar por cierta persona que sabemos le estamos dando esa protección tan importante, ¿no? La del fuero. También es importante identificar por quién estamos apoyando en un proceso electoral en dado caso, porque también entender que al dar este apoyo estamos dando también estas protecciones especiales. Vamos a continuar conversando del tema regresando de este corte, no se vayan. Estás escuchando Por el Respeto de tus Derechos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado, limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sur California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. ¡Párale a la violencia! No hay violencia pequeña. Sin embargo, ponerla en niveles nos ayuda a ver la manera en la que escala y que puedas detenerla desde la primera agresión. Para esto sirve el violentómetro, herramienta que permite identificar los distintos tipos de violencia y cómo pueden ir escalando. ¡Párale a la violencia! Estamos en una breve pausa.
En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que? Estamos de vuelta aquí en Por el Respeto de Tus Derechos. Esta mañana hemos tenido el privilegio de compartir este espacio con la maestra Marina Garmendia, politóloga y especialista en derechos políticos. A manera de cierre, maestra, ¿qué mensaje le gustaría dar hoy a quienes hoy piensan que el fuero es sinónimo de impunidad? Bueno, pues lo comentaba en el corte anterior, pero creo que estamos en un momento oportuno porque justamente hoy hay un proceso electoral en marcha. Tenemos la posibilidad de votar por jueces, ministros, ministras, magistrados, etcétera. Y creo que esto nos habla de la importancia del fuero, porque ellos van a tener fuero, van a tener este derecho de no ser sometidos a un procedimiento judicial, y por lo tanto es el momento en que nosotras y nosotros tenemos que revisar los currículums de estas personas. Pueden encontrar información en distintos medios de comunicación. En el INE, por ejemplo, hay un sitio abierto exclusivamente para ver sus currículums, pues dar seguimiento a noticias. Algunas organizaciones sociales han hecho ya público el caso de algunos candidatos y candidatas, pues que han tenido acciones o actitudes o vínculos con grupos con los que no estaríamos de acuerdo, o que incluso, como en el caso de Jalisco, por ejemplo, pertenecen a esta Iglesia de la Luz del Mundo, que si bien no tiene que ver con sus feligreses, sino con sus líderes, que incluso pues el líder principal está detenido en Estados Unidos por abuso sexual. Entonces, habría que ver, digamos, en cada uno de los estados, saber quiénes son los candidatos, las candidatas, revisar sus currículums para votar por ellos, y como dice la maestra Charlene, bueno, vamos a votar por quienes van a tomar estas decisiones tan importantes en materia judicial y que van a tener esta protección. Entonces viene como de abajo hacia arriba. Es un momento oportuno para hacer esta reflexión y reiterar que el fuero no protege a las personas, sino solamente las protege, pero durante el tiempo en que están ocupando un cargo. Lo que se está cuidando es el funcionamiento de la función pública. Esto puede parecer como muy anticlimático cuando en un momento pues lo que escuchamos son estas voces, ¿no?, a favor del desafuero y que se elimine el fuero. Y fíjate que uno de los argumentos que se utiliza es decir, es que tienen que ser tratados como un ciudadano común. Y aquí si nos detenemos en esta frase, pues hay que ver, la presidenta no es una ciudadana común, está tomando decisiones que afectan la vida de millones de personas, es la responsable de la administración pública. Entonces, ella es una persona común, sí, cuando termine su encargo. En este momento es la jefa del Estado mexicano, la jefa de las Fuerzas Armadas. Entonces no podemos decir, no, sí, que la traten como una persona común y corriente. En este momento no. Lo mismo ocurre con diputados, con senadores, gobernadores. Pongo nada más el ejemplo de ella, pero imaginemos, ¿no?, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tampoco es una persona común y corriente en estos momentos. Entonces puede ser popular, digamos, decir esto, sí, eliminen el fuero, quítenles el privilegio, que los traten como a todos, pero si nos detenemos un momentito, en estos momentos no son como todos, son momentos pues siempre difíciles, pero creo que más en la coyuntura que se está viviendo. Entonces hay que proteger estas figuras. Tenemos la experiencia de América Latina en donde se ha quitado el fuero, y lo que hay es mucha inestabilidad política por cómo están destituyendo con relativa facilidad a presidentes o presidentas. Claro que sí. Presidenta, ¿qué mensaje final nos deja para la ciudadanía? Pues por supuesto, entrarle a las análisis y los debates profundos, no buscar las respuestas sencillas, porque los grandes problemas de la humanidad difícilmente van a tener una respuesta sencilla, y eso es lo que nos lleva a situaciones que obviamente no garantizan y no respetan los derechos humanos de todas las personas. Entonces, entrarle también a entender cuál es la función que nos toca cumplir a cada persona en cada momento pues en el que estamos, ¿no?, en nuestra
nuestras vidas en general, en todo momento siempre tenemos un papel. Recordar que no por una figura de un fuero, en dado caso que una persona pueda tener o no, significa que entonces yo ya no tengo oportunidad de hacer absolutamente nada. Todas las personas tenemos estos poderes que nos contemplan cada una de nuestras legislaciones en uno u otro espacio, y definitivamente recordar que esos poderes también tienen que venir con una correcta responsabilidad, ¿no? O sea, también esta parte de realizar este tipo de actividades democráticas también tienen que hacerse desde una profunda responsabilidad y entrarle, porque mientras seamos una ciudadanía responsable y comprometida con nuestra democracia, también podemos aspirar a tener un sistema jurídico y personas en un sistema más estable y más justo y equitativo para todas las personas. Agradecemos, por supuesto, a nuestra invitada, maestra Marina Garmendia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y brindarnos su conocimiento y experiencia. Un gusto para mí estar aquí. Y agradecemos, por supuesto, también a nuestra querida presidenta por abrir este espacio de diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias. Recordarles que este 10 de abril tenemos la conferencia del programa Los 10 son de Derechos Humanos a las 10 de la mañana virtualmente. Entren a www.derechoshumanosbcs.org.mx para conocer toda la información. Gracias a la señal de Canal 8 de la 99.1 FM y 1050 de AM. Que tengan un día maravilloso. Esto fue Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los